Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario dará lectura a la cuenta. Secretario. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa sobre equipamiento y capacidad operativa de la unidad de sondaje de la Dirección de Obras Hidráulicas y comunica que esa unidad cuenta con 3 sondas perforadoras destinadas a operar en las regiones de entre las regiones de Coquimbo y el Maule, junto a un anexo con esa información. Otro oficio también de la misma autoridad, de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa la cartera de embalses que actualmente impulsa la Dirección de Obras Hidráulicas. En cada caso se indica la región donde se localiza cada proyecto, el nombre de las obras, la capacidad de embalsamiento de los recursos hídricos y el estado actual de desarrollo de cada iniciativa, y adjunto un anexo con esa información. Otro oficio también de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa sobre las medidas preventivas y reparatorias que se están implementando respecto del APR Punta Colorada en la región de Coquimbo, cuyas aguas se encontrarían con un incremento del contenido arsénico y otras sustancias, y adjunto un anexo con la información. Un oficio del Director General de Concesiones de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre las bases de licitación del proyecto de concesiones planta desaladora para la región de Coquimbo, como el estudio de impacto ambiental del mismo, y en que contemplan compromisos voluntarios específicos tendientes a dotar de agua potable el sector de Panul una vez que la planta desalinizadora entre en operación. Un oficio de la jefa subrogante del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, por medio del cual informa si el Ejecutivo le dará urgencia a la tramitación del proyecto de ley que prorroga el plazo establecido en la ley número 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento en el Catastro Público de Aguas, boletín número 17.151-33. Y la autoridad informa que el plazo de prórroga para la inscripción y registro de los derechos de agua en el Catastro Público de Aguas ha sido ampliado de acuerdo a la ley 21.727, publicada en febrero de este año. También un oficio del Gabinete de la Ministra de Defensa, por medio del cual informa sobre la factibilidad de suministro de agua potable en barco. También otro oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por medio del cual informa sobre la proliferación de algas que habrían aparecido en el agua potable de la comuna de Mulchen desde hace algunas semanas, e informa en una minuta adjunta los antecedentes disponibles sobre ese tema. También un correo del administrador y repartidor general de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Grande, Limarí y sus afluentes, por medio del cual solicitan audiencia a esta comisión para exponer sobre los proyectos de ley refundidos, boletines 17.324-33 y 17.325-33 que actualmente tenemos en tabla. Y por último, un correo del presidente de la Junta de Vigilancia del Estero Puangui, segunda sección, por medio del cual solicitan audiencia a esta comisión para también dar su opinión sobre los proyectos de ley que se encuentran en estudio. Eso es todo, presidente. Sí, secretario, hoy que hay varias juntas de vigilancia que quieren venir a participar. El diputado Moreno me había enviado una también durante la semana. Si les parece al resto de los parlamentarios poder organizarlo durante las sesiones para que participen y puedan exponer. ¿Les parece? Sí, diputada Bello. Estoy un poco perdida con los invitados. O sea, no estoy diciendo que el diputado Moreno no traiga a sus invitados, solamente que nosotros habíamos entregado también una lista de invitados que era el gobierno, algunas APRs, pero no... Vamos a escuchar primero la Junta de Vigilancia y luego los demás, como para ordenar un poco como con los invitados. Solo eso. Como lo teníamos presupuestado, era que vinieran autoridades de gobierno al cierre de la participación y partíamos con las organizaciones y después al final representante del gobierno. Lo que sí, secretario, no sé si de todos los que nombró no ha venido ninguno a exponer. Me parece los de Limarí. Tendría que ser el cruce de información. Sí. Entonces habría que ser el cruce que no hayan sido los que vinieron a exponer hace poco. ¿Algún parlamentario sobre la cuenta? ¿Sobre varios? Diputada Bello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Luego de la semana distrital que tuvimos con anterioridad, recogí algunas problemáticas del territorio, de las comunas a las cuales represento. En particular, tengo 2 situaciones en la comuna de La Cruz que afectan el derecho humano básico al agua de los habitantes. En primer lugar, APR Los Rojas, ahí efectivamente hay un problema respecto a la directiva. Los usuarios y
las personas que habitan en ese sector rural de la comuna de La Cruz nos comentan que se toman decisiones sin informar a la comunidad, como por ejemplo cuestiones importantes como el aumento de la tarifa, afectando efectivamente a todos los usuarios de la PR. Nosotros quisiéramos entonces pedir que se pueda oficiar desde la comisión a Servicios Sanitarios Rurales para que hiciera una auditoría a la directiva actual y así poder de alguna forma sanear las dudas existentes que pueden ser legítimas o no. Sin embargo, ahí hay un malestar que nos gustaría poder encauzar vía la institucionalidad. Y en el mismo sector, presidente, tenemos aquí al parecer una posible estafa respecto de personas que compraron parcelas para poder vivir en el mismo sector de Los Rojas y hoy día ellos se encuentran sin acceso a agua potable, ni siquiera el mínimo que dicta la ley. Y efectivamente esta parcelación, se compraron estos terrenos y hoy día ni siquiera hay servicios básicos funcionando. Además hay que decir que esta inmobiliaria administró en algún momento esta parcelación. Sin embargo, la inmobiliaria se fue hace mucho rato y es cuando dejan de tener agua y hoy día están comprando con bidones. Es un sector alejado, no es como llegar y ir al supermercado a comprar bidones, que eso ya debe ser una situación bastante alarmante para la ciudadanía que vive ahí, sobre todo si hay niños pequeños, adultos mayores, etcétera. Entonces acá lo que vemos es que la inmobiliaria abandona esta parcelación. Tenían 2 pozos para utilizar, pero uno de esos pozos estaba dentro de una de las casas aledañas y hoy día no estaría pudiendo entonces tener ni siquiera agua para lavarse los dientes. Y por último, también visité la comuna de Yayay esta semana distrital y nos cuentan los habitantes de un sector que se llama La Estancilla, en donde prontamente se va a poner un parque solar y también bodegas de batería de litio en este sector. Y lo que temen las personas es que esto está a metros de los pozos de Val y de la DOH. Y del río Concagua, entonces ellos temen una posible afectación de todo el agua que alimenta la región de Valparaíso. Entonces ahí quisiera pedir si es que pudiésemos oficiar a la DOH para saber si hay resguardo de sus pozos, porque efectivamente son los que alimentan a nuestra región. Si es que así gusta la comisión. Muchas gracias, presidente. Perfecto, diputada. Nombró 3 casos. La primera para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, si no me equivoco. Ah, sí. El segundo, yo creo que sería interesante también oficiar ahí a la delegación. Usted pertenece a la delegación de Valparaíso, la delegación regional. al delegado regional de Valparaíso. Y el tercer oficio sería la Dirección de Obras Hidráulicas. Sí, para saber si es que esta instalación del parque solar, que es a 30 años, que es a 30 años, hay que conceptualizar que además ahí hay una estación de energía. Es la intersección entre Yayay, que queda cerca de Lampa, por así decirlo. Como está en la región de Valparaíso, pero está cerca de Lampa. Y ahí ya hay una estación de energía, ya hay está bien afectado ahí. Hay que decir también que son zonas saturadas, pero lo más importante es que ahí están los pozos de Val y de la DOH. Entonces preguntarle a la DOH si es que hay algún resguardo respecto a este proyecto, a este megaproyecto, porque son muchas hectáreas de paneles fotovoltaicos y energías de batería de litio, o sea, y baterías de litio. Entonces preguntar si es que eso afecta al agua del consumo humano. Perfecto. Si le parece al resto de los parlamentarios, poder oficiar sobre eso. Se toma el acuerdo. Seguimos con la orden del día. Vamos a invertir la tabla. Vamos a partir. Hoy día se encuentra. Seguimos con la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos: el que modifica el Código de Aguas para garantizar la participación de los comités y cooperativas de agua potable rural, prestadores de servicios sanitarios rurales en los directorios de las comunidades de agua, correspondiente al boletín 17.324-33,
Y en segundo lugar, el que modifica el Código de Aguas para equiparar el número de votos a quien tienen derecho los integrantes de las organizaciones de los usuarios de agua correspondiente al boletín 17.325-33. Hoy día nos acompaña don Federico Errázuriz, que es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores, gerente de políticas públicas. Así que vamos a partir por usted. Y en segundo lugar, de la tabla tenemos conocer las razones por las cuales no se han dispuesto los recursos necesarios para el recambio de filtros y otras mejoras de infraestructuras comprometidas para el Comité de Agua Potable Rural La Victoria, pese a que el financiamiento necesario estaba aprobado. Que están en camino, por lo que tengo entendido, diputada Bello. Está telemático. la Victoria está ¿Ya? acá y La Palma estaría por llegar. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Así que partimos por don Federico Errázuriz. Federico, tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo vengo en representación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que me pidió que viniera a reemplazarlo en esta oportunidad. Voy a compartir, aquí ya me dieron el acceso. Ya, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a revisar estos boletines ya mencionados ambos tratan sobre introducir algunos cambios en los directorios o en la forma de elección de directorio de las organizaciones de usuarios de agua. Entonces, parto aquí recordando lo que dice el Código de Agua. ¿Cuándo se forma una organización de usuarios de agua? Bueno, dice que si dos o más personas tienen derecho de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal o una fuente, se forma la comunidad, la organización, con el objeto de tomar las aguas del canal matriz, repartirlas entre los titulares de derecho. Es decir, al menos dos veces en el párrafo que habla de cuándo se forman las organizaciones, deja claro que es para quienes tengan derechos de aprovechamiento de una misma fuente. ¿Para qué se forma? ¿Cuál es el objetivo de la organización? Bueno, es administrar y conservar las obras, ya sean obras de captación, de conducción, de distribución, es velar por el cumplimiento de normas y acuerdos internos, es entregar el agua que le corresponde a cada cual en totalidad o a prorrata si es que hay menos agua disponible, es resolver conflictos entre los usuarios y dar cumplimiento legal a todo aquello que les sea mandatado. Esas son las funciones, las razones por las cuales se forman las organizaciones de usuarios de agua. ¿Cómo trabajan estas organizaciones? Bueno, definen ciertas reglas de operación, que es la forma en que van a repartir el agua. Ejecutan labores de mantención de las obras, colaboran con la Dirección General de Agua y todo esto lo hacen financiándolo a través de cuotas proporcionales a la cantidad de agua que tiene cada socio. ¿Qué cosas no hacen las organizaciones de usuarios de agua? Y esto yo creo que es importante recordarlo. Las organizaciones no asignan el agua. El agua es asignada a través de la DGA. Lo hace la DGA a través del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Nadie puede tomar agua que no le pertenezca. Eso es un delito y está tipificado en el Código Penal. Tampoco lucran las organizaciones de usuarios de agua. Son organizaciones sin fines de lucro, de la misma manera que los APR. ¿Qué no hacen? No le pagan a sus directores. Los directores trabajan ad honorem y, bueno, tienen que destinar tiempo de sus propias tareas a preocuparse de este problema común que es el reparto de las aguas. Tampoco son responsables de otras materias del agua. La ley es bastante clara en el mandato que le da a las organizaciones. Tiene una función bastante específica y, en general, no son propietarias de derechos de aprovechamiento de agua tampoco las organizaciones. ¿Qué ocurre si una organización no reparte conforme a derecho? Que es probablemente una de las razones que subyacen a esta idea de cambiar la forma de elección de directorio. Bueno, si no cumplen, ellas enfrentan consecuencias legales y administrativas. Los afectados, es decir, quien pueda decir que no le están entregando el agua que le corresponde, puede presentar una denuncia ante la DGA, institución que tiene facultades para fiscalizar y ordenar que se restablezca el reparto conforme a derecho. La DGA puede entonces aplicar multas a la organización o a sus directivos si se comprueba que hubo una distribución irregular del recurso.
Si la OUA persiste en hacer un reparto no adecuado, la DGA puede ordenar medidas correctivas e incluso la intervención, es decir, le quita la potestad del reparto de las aguas a la organización y lo hace efectivamente y de forma directa a la DGA, con costo a la organización. Si esto siguiera, también se puede ir a los tribunales ordinarios de justicia para exigir el cumplimiento de los derechos de aprovechamiento de agua. Y en casos graves, si se demuestra dolo o perjuicio, los directores pueden enfrentar acciones legales por daños y perjuicios, debiendo responder ellos con su patrimonio personal. Esto en el fondo para destacar un poco cuáles las consecuencias que tuviera si una organización no reparte las aguas conforme a derecho. Todo esto fue un pequeño análisis como introductorio para ver por qué voy a decir que ambos proyectos me parece que no son muy adecuados. El primero habla de entregar un cupo en directorio para los APR. En resumen, no voy a leer toda la lámina, pero en resumen el proyecto da al menos un cupo reservado de director a un dirigente APR existente dentro de la comunidad. A mí por lo menos no me queda claro qué se busca resolver con esta propuesta, porque actualmente cualquier representante legal de APR cuyas aguas sean de la misma fuente puede postular a director y puede ser elegido director. Si a una APR no le llega el agua, tiene las instancias que ya vimos para forzar a la organización a entregarle las aguas, igual que cualquier usuario. Reclamar ante la DGA, reclamar ante los tribunales, hay toda una serie de cosas. Después, según su tamaño, las organizaciones pueden tener distinta cantidad de directores. Las organizaciones más pequeñas tienen 3 directores máximo y las grandes llegan a tener 11. Un cupo reservado para APR tiene efectos muy distintos en una organización de 3 directores que en una de 11 directores. Por lo tanto, también creo que no es muy adecuado. Y algo que se dice siempre y que estamos todos de acuerdo, el consumo humano es fundamental. Es fundamental para la población. Y por eso ha sido parte importante de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, que fueron incorporados en la última modificación del Código de Agua y que la DGA tiene que desarrollar. Yo creo que el mejor lugar para discutir acerca de los desafíos de infraestructura, los desafíos de cualquier índole que tengan los APR de un sector, es el Plan Estratégico de Recursos Hídricos de la Cuenca, más que una organización de usuarios de agua en particular, que puede incluso que no comparta la fuente con esa APR. Así que creo ahí que hay que darle una mirada distinta a lo que se busca solucionar con este proyecto. Respecto al otro proyecto, en resumen, lo que está diciendo este otro boletín es que se propone que los votos no sean en proporción a las acciones, sino que sea un voto por cada comunero. Yo pienso que esto va a llevar a una politización de la organización que hoy cumple un rol técnico. Hoy día las organizaciones de usuarios de agua tienen como rol, ya veíamos, repartir las aguas, mantener las obras, cumplir las disposiciones que imponga la DGA. Y en esto se va a transformar en algo más político. Recordemos también que el rol de director de una organización no es remunerado y que es responsable solidario, es decir, responde con su patrimonio ante multas o incumplimientos que puedan ocurrir al interior de la organización y que debe destinar varias horas de su tiempo a resolver estos problemas comunes. Actualmente el peso de la votación está aparejado de mayor responsabilidad de financiar el presupuesto del canal. Los canales arman un presupuesto anual y ese presupuesto después lo reparten en cuántas acciones haya y el que tenga más acciones tiene que pagar una mayor proporción del presupuesto, el que tenga menos acciones tendrá que pagar una proporción menor del presupuesto. Desequilibrar eso creemos que puede ser perjudicial para las organizaciones de usuarios de agua. Se va a producir probablemente ahí un desajuste. También se propone que el director más votado sea automáticamente elegido presidente. Eso yo creo que hay que considerar que ese presidente va a ser el responsable legal y primer responsable del canal y no necesariamente alguien se puede presentar a director y quizás no quería ser presidente y si sale primero sería presidente por el Ministerio de la Ley. Entonces creo que también hay que revisarlo. El proyecto suprime la elección de presidente por el directorio, esto es coherente con el artículo anterior, y finalmente replica
todo lo anterior en las comunidades de drenaje, las que hoy en día son prácticamente inexistentes. No sé cuántas habrán, pero no son muchas en ningún caso. Algunos conceptos que me parece interesante que revisemos respecto a este proyecto. El mensaje hablaba de que existe una dicotomía entre la administración de bienes nacionales de uso público y la como privatización del agua. Yo digo que no existe esa dicotomía, porque los bienes nacionales de uso público dejan de serlo cuando son otorgados para su aprovechamiento a cualquier persona y cualquier bien nacional de uso público. Por ejemplo, un kiosco en la playa, a uno le da una concesión de una serie de metros cuadrados y ese espacio ya no puede ser ocupado por otra persona. Una concesión minera. En el fondo, todas las concesiones funcionan de esa manera. El agua deja de ser un bien nacional de uso público cuando entra al canal. Y ahí ya hay derechos de agua, derechos de aprovechamiento de agua específicos con titulares conocidos. Y estos titulares conocidos son los que se organizan en las organizaciones de usuarios de agua para asegurar que el agua les llegue. Esa es la función y ese es como el camino de este sistema. Por otro lado, la administración del canal es equivalente a la administración, podríamos pensarla como la administración de un edificio de departamento, en que cada departamento tiene un voto para elegir un director y cada departamento paga una cuota de gasto común. En el canal, el equivalente al departamento sería la acción de agua y cada uno paga una proporción del presupuesto de la organización. En un condominio, si una persona tiene 5 departamentos, deberá pagar 5 veces el gasto común y tendrá 5 votos para elegir a la directiva que se haga cargo de administrar el edificio. Es lo mismo en el canal. Si alguien tiene 5 acciones, deberá pagar 5 cuotas y tendrá 5 votos. Esto no me parece ni arbitrario ni abusivo, sino que es un sistema de organización bastante razonable. Por otro lado, la modalidad de un voto por comunero existió desde 1855 hasta 1908, por 53 años. Era esta la forma en que funcionaban las organizaciones. Y dado el mal funcionamiento, se cambió al sistema actual, en 1908, digamos, hace más de 100 años. Llevamos 117 años con este sistema que se estimó mejor que el anterior y por eso ha perdurado más tiempo que el sistema anterior. Todo esto que hemos conversado es más bien teórico, es conceptual, y ahora quería hacer un par de comentarios acerca de cosas reales que vemos en las organizaciones. Si bien no hay cifras oficiales, la mayoría de los canales debe tener entre un 30 y un 40% de derechos de aprovechamiento de agua en manos de pequeños agricultores. Sin embargo, ellos no suelen postularse a directores y prefieren no tener esa carga. Con ese caudal de votos perfectamente podría uno decir, oye, yo quiero ser director, hacer campaña y ser elegido. Pero no es lo habitual. Las juntas ordinarias, que se celebran anualmente, habitualmente no logran ni siquiera la asistencia mínima del 50% de los comuneros en la primera citación. Hay que esperar la segunda citación para sesionar de manera extraordinaria con los comuneros presentes. Es decir, tampoco hay tantas ansias de participar en general. Puede que hayan organizaciones que sí lo haya. Habitualmente los directores duran varios años en sus cargos y suele ser por falta de candidatos interesados en reemplazarlos. Todo eso yo creo que es importante que lo veamos a la hora de legislar al respecto. ¿Quiénes son los que suelen ser directores de los canales? Habitualmente hay dos tipos. Los que están en la cola del canal, los últimos, porque necesitan que el canal funcione bien para que le llegue el agua a ellos. Entonces su motivación es, necesito que el canal esté o revestido o que reparta bien o todo, porque si no, a mí personalmente no me llega el agua. Y la segunda tipo son personas que pueden destinar tiempo, es decir, que ya tienen una producción generalmente agrícola, ya más o menos resuelta, ya están más tranquilos en su campo y pueden destinarle tiempo, sacarle foco a esa producción personal y dedicarle tiempo al problema común del agua. En general, la mayoría de los socios de la organización son reacios a involucrarse. Los directores del canal, y especialmente el presidente, deben destinar muchas horas de su tiempo a velar por el funcionamiento del canal. Reuniones mensuales o a veces más seguidas, participar en seminarios o en discusiones, venir a veces a
aquí al Congreso a discutir ciertos temas, deben recibir las quejas, deben empujar proyectos, deben perseguir los pagos y otras tareas que pueden ser ingratas. Lo que quiero decir es que no es un cargo que se lo peleen mucho. Por lo menos en mi experiencia yo conozco varios que dicen, oye, sigo de presidente porque nadie quiere asumir este desafío. Cuando la organización funciona bien, es frecuente que haya bastante baja participación. Pero cuando la organización empieza a funcionar mal, sube el interés y se producen los cambios de directores. Hay casos, no voy a nombrar ninguno en particular, pero a veces hay disconformidad y se organizan y cambia el presidente de la Junta de Vigilancia o cambia el presidente del canal, tal como debe pasar en los APR. Mencionaban aquí un caso que la gente está disconforme, bueno, la gente se empieza a mover y eso, el sistema tiene la flexibilidad para que eso ocurra. A mi juicio se está intentando cargar todo el peso de la discusión de aguas en la organización de usuarios de agua, ignorando su razón de ser, que es el reparto de las aguas conforme a derecho. La organización no tiene atribuciones sobre otros problemas que ocurran en la cuenca, restablecimiento de ecosistemas, qué sé yo. Hay otros desafíos en la cuenca, pero que no son parte de la razón de ser de la organización. Y mal podríamos cargárselo ahora. Y otra cosa que es importante es que muchos canales están experimentando una altísima subdivisión de derechos producto de la parcelación. La parcelación, digamos, excesiva de predios agrícolas está haciendo que aparezcan parcelas que a veces tienen un 0,1% de acción de agua. Con este sistema ellos van a terminar votando y van a tener un peso igual que un agricultor que tenga 5 hectáreas o que tenga 20 hectáreas. Y creemos que eso también puede ser complicado a la hora de elegir directorios de los canales. En definitiva, yo no veo claramente cómo este proyecto va a permitir mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de agua, que es lo que, a la luz de las crisis hídricas que hemos vivido, a mi juicio es lo más importante, que la organización funcione lo mejor posible, que entregue las aguas lo mejor posible, que mantenga la obra en la mejor condición posible. Por otro lado, si existen organizaciones que no respetan el reparto conforme a derecho, bueno, estas deben ser denunciadas ante la DGA y esta tiene que ejercer sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias. No queremos que hayan organizaciones que funcionen mal y para eso hay toda una estructura que permite fiscalizarlas y sancionarlas. Y por último, existen muchas buenas prácticas en las organizaciones en relación con los APR y con los pequeños usuarios que podríamos conocer más adelante preguntándole a ellas mismas. Yo no represento ninguna organización, pero creo que hay harto que se podría hacer, pero no sabemos si en la elección de directores está lo más relevante. Esa sería mi presentación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. Me gustaría si nos pudiera compartir la presentación, no sé si la tiene. Abrimos, no sé, hay consultas, dudas, el resto de los parlamentarios. Diputado don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Lo mismo que pregunté aquí en su momento de Canal Maule expusieron acá, ¿no? Y hago la misma reflexión de fondo, no la inicial, digamos. Que en general hoy día hay una gran cantidad de propietarios de acciones muy pequeños y que no se ponen de acuerdo y que no actúan y que podrían actuar y podrían tener representantes en el directorio. No lo hacen. Entonces, si fuera, me coloco en una lógica ya de implementación, creo que no es que vaya a cambiar la gestión de las actuales organizaciones ni nada por el estilo. Eso yo no creo que es lo que tampoco pretende el proyecto. Pero ya me pongo en el ejercicio práctico de que esto se implementa. Digo, ¿cuánto va a cambiar? La presunción del expositor es pareciera que poco. La mía también es que poco. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Entonces, de que cada propietario de una acción tuviera el mismo voto de manera igualitaria. Porque al final del día, más allá de eso, de que todos, no importando la cantidad de acciones que tengan un voto, lo que va a suceder, creo yo, es lo que sucede hoy día. Quienes tienen mayor interés, quienes tienen, obviamente, temas más importantes que se juegan, una gran cantidad de hectáreas, por cierto, temas que tienen que ver, que
que son clave, digamos, en la administración de estos, van a estar más interesados y los pequeños no van a estar interesados. Y eso no va a cambiar porque tengan hoy día igual en la condición del voto. Entonces yo aproximo la misma intuición, entonces, pero hago la reflexión, digamos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Yo no le veo mayor inconveniente. Creo que al final, claro, porque uno se coloca en el otro escenario, y si un grupo pequeño de accionistas que controle mayoritariamente los derechos de agua simplemente se ponen de acuerdo a contrapelo del resto, ¿cómo lo controlamos eso? ¿No? Con una gran cantidad, que ellos superen el 50+1, te lo voy a colocar, voy a poner un extremo, que 10 accionistas, 10 agricultores, suben entre ellos el 50+1 de la acción y por lo tanto entre los 10 se ponen de acuerdo de lo que se hace y no se hace en el canal, y los cientos para atrás, nada, porque ese supuesto también podría suceder. Yo sé que no ocurre, yo sé que se administran bien, yo tengo una buena opinión en general, pero cuando hay agua todo funciona bien. Cuando escasea el agua, la verdad es que a todos se le olvidan los estándares civilizatorios. y de repente se escuchan escopetazos y cosas por el estilo, ¿no? Yo lo vi en la cuenca del Mataquito, lo vimos en la cuenca del Mataquito, donde algunos colocaban verdaderas represas en el río, desviando el agua, los derechos que por cierto tenían, pero dejando prácticamente con cero agua el resto que estaba hacia abajo. Yo me reunía con ellos y yo les preguntaba, claro, todos ustedes tienen derechos de agua, ¿sí? ¿Y de qué les sirve? Entonces, claro, todo esto funciona cuando tenemos recursos hídricos razonables, pero cuando no tenemos, la verdad es que el tema se vuelve un tema un poquito más salvaje, diría, más dramático. Entonces, de nuevo, hago la misma reflexión. ¿Cuál podría ser el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Que todos los pequeños se articulen, se organicen como nunca lo han hecho. Yo no veo mayor inconveniente porque yo creo que eso no va a suceder. Van a ser finalmente quienes tienen algún mayor interés de asumir carga dirigencial, que por cierto siempre es compleja, de quienes obviamente tienen un mayor, a lo mejor, nivel de educación, preparación, son siempre quienes están un poco liderando estos temas, pero hay una gran cantidad de pequeños agricultores que, teniendo la igualdad del voto no, en las acciones no van a participar. Yo creo que no va a cambiar mucho, pero por lo menos creo que establecimos un estándar de participación democrático, razonable e igualitario, que por cierto para mí es un valor. Sobre todo, perdón y no me alargo, sobre todo por un recurso que para mí sigue siendo un recurso público, no privado. Porque todavía lo dije la otra vez, yo no sé cómo uno puede hacer esa ficción de que el agua que viene bajando de la cordillera yo soy propietario. Yo entiendo la propiedad privada y la valoro y la respeto y está consagrada, pero la parte esa del agua todavía no la logro percibir. Entiendo de que tienen que haber garantías, seguridades para poder invertir y tener el recurso hídrico y administrarlo de buena manera. Pero yo todavía no entiendo cómo, si yo acá abajo soy dueño de derechos de agua, me instalo 20 kilómetros arriba y digo, pasa el río, mira, aquí van. Ahí va parte de mi propiedad. Es una cuestión muy loca lo que sucede ahí. Pero bien, esas son nuestras normas, esa es nuestra constitución. Pero también hay que decirlo, más allá de la buena administración que tienen hoy día las organizaciones, muchas veces tienen que recurrir al Estado para reparar sus canales o para hacer grandes inversiones. Ahí no está todo privado. O sea, yo les pregunto, por su intermedio, ¿cuántas represas, cuántos embalses han construido los privados en Chile? ¿Cuántos? Todo eso ha sido inversión del Estado, que después se entrega a los regantes y que, por cierto, ellos administran adecuadamente esa inversión. ¿Cuántos embalses han construido los privados en Chile? ¿Ah? Qué dura esa respuesta. Y claro, y el agua es propiedad privada. ¿Ah? Para terminar, en la región del Maule, los daños que tuvimos con las inundaciones del 2023 pasado fueron bastante dramáticas y la recuperación de los canales privados fue hecho prácticamente con inversión pública. Estuvimos hace poco tiempo atrás, unas 2 semanas atrás, estuvimos en la comuna de Teno, entregando una obra maravillosa a los regantes, construida con recursos públicos. Sí, la mayoría de las obras de riego, por cierto, muchas de las obras de riego, no todas, se realizan a través de la Comisión Nacional de Riego, de postulaciones que se hacen y hacen los privados. Entonces,
que interesante es poder administrar un tema que tiene un alto valor, pero por sobre el cual el Estado ha dado las condiciones para que eso funcione. Yo creo que lo que sí tenemos que garantizar, y esa es la discusión de fondo, es que cuidemos el recurso hídrico, lo fomentemos, lo desarrollemos, hagamos las inversiones públicas, por cierto, en la mayoría de los casos que haya que hacer, y seguricemos a quienes obviamente tengan intención y que haya una relación entre derecho y tierra, que eso es fundamental, y una relación obviamente entre cantidad de tierra y derechos que uno tiene para poder realizar inversiones y poder desarrollar la actividad agrícola. Eso es indudable, que sí, y eso se debe garantizar. Hay otras formas, hay otros países que tienen otros modelos, Chile tiene este, pero está bien. Lo que yo quiero decir es que no va a mover mucho la hoja del proyecto, no es que aquí vaya a venir una organización de pequeños propietarios para meterse en la administración. Yo creo que va a seguir operando de la misma manera, pero creo que le colocamos un sentido de igualdad, de democracia, digamos, a un tema que no es, insisto, 100% privado de desarrollo. Gracias, presidente. Don Federico, antes de darle la palabra, juntemos todas las consultas, preguntas y luego le damos ahí la palabra. Senador Venegas. Senador Venegas, la diputada Bello. Senador Venegas tiene la palabra. Inspírenos. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a todos los invitados. Yo quiero partir de la siguiente reflexión. Se hizo una exhibición respecto de la historia de cómo ha funcionado en nuestra historia republicana el asunto vinculado a las comunidades de agua. Y efectivamente, a diferencia de lo que existe en otros países, existe en otras legislaturas, nuestro país siempre tiene una larga historia respecto de la autonomía de estas organizaciones y cómo la ley se ha ido adecuando a la manera en cómo realizan las comunidades de agua esta administración de los derechos de agua. El tema es que desde que se dicta el Código de Agua en 1981 y después con las siguientes modificaciones en 1995, etcétera, lo que existe es simplemente una exacerbación del derecho a la propiedad privada respecto del derecho a aprovechamiento de agua. Otorgando un verdadero derecho real sobre la cosa. Cuestión que no existe en ningún ningún país del mundo existe esa situación. No se otorga nunca un derecho real directo sobre la cosa, en este caso por parte de la concesión. Y eso ha generado conflicto. Entonces, yo como lo dije la vez pasada, esto no se trata de ideologías, como se nos intentó señalar. Se trata de la historia concreta de cómo están ocurriendo las cosas. Y en términos concretos lo que ha ocurrido con la apropiación del agua como derecho real, como derecho de propiedad, como si fuera, y usted mismo lo manifestó en su exposición, que desde que entra ya se transforma en un derecho de propiedad prácticamente. Insisto que no existe, o si existe, existe en muy pocos países del mundo, ha generado un perjuicio respecto de los que tienen pocas acciones o de los que no tienen acciones. Y eso generó determinantes sociales que estallaron precisamente en un eslogan que no lo era todo, pero que decía mucho y decía que no es sequía, es saqueo. Entonces eso es un hecho concreto y a veces yo siento como que aquí se quiere edificar sobre la teoría una cuestión inexistente. Lo concreto es que hay grandes agricultores que por tener muchas acciones se apropian del derecho de agua de los que no tienen acciones o que tienen muy pocas acciones. Y eso es lo concreto. Y algunos le llaman robo del agua y eso da lugar a marcha y un montón de cosas. Y eso es lo que está ocurriendo. Y no porque hayan fracasado los procesos constitucionales o el tema del estallido social haya quedado en nada. Eso no ha dejado de ocurrir. Y uno lo puede ver a diario en los distintos cerros, en los distintos lugares donde el agua está siendo apropiada por los grandes. Y no solo respecto de los pequeños, sino que también respecto de las pequeñas comunidades de agua. O sea, de las otras juntas de vigilancia me refiero. Si no, vamos a ver los tribunales. Vamos a ver qué es lo que está pasando en términos jurídicos, por ejemplo, en los ríos que son seccionados, como por ejemplo aquí el río Aconcagua, que es uno de los pocos que es un río seccionado, cómo se produce un conflicto entre las secciones que tienen agricultores que tienen mayor cantidad de poder de decisión, donde ya no solo le quitan el agua a los pequeños agricultores, sino que a los grandes agricultores que corresponden a otra sección. Y se distribuye de una manera bastante inequitativa el recurso hídrico, pero parto, insisto, de la base que ni siquiera para la agricultura, sino que para el consumo humano, y ese es un hecho concreto. Entonces lo que yo quiero señalar es que si bien es cierto esta historia de la ley o la que usted acaba de señalar,
es cierta en el sentido que existe autonomía. Nunca existió tal grado de autonomía y poder de decisión por parte de los que dirigen las sociedades, la Junta de Vigilancia respecto al recurso hídrico. Y por eso que hay gente que no tiene agua para beber. Hay gente que no tiene agua para bañarse. Eso es lo concreto. Más allá de la ley, más allá de la historia de la ley. Hay gente que nosotros la vemos a diario y nosotros somos parlamentarios. En el caso mío me toca ser parlamentario por la zona de Quilpué, perdón, de Petorca, de Cabildo. Pero ya no es solo Petorca y Cabildo, sino que también es Yayay, es Panquehue, que su origen de nombre, para que lo sepa el resto de los diputados, proviene de la cantidad de agua que existe en términos subterráneos. Y la gente no tiene agua para tomar. Eso es lo que ocurre en términos concretos, más allá de la exposición que se quiera realizar. Y que, entre paréntesis, yo todo lo que estoy planteando se lo planteo con mucho respeto, pero yo soy representante del pueblo. Aquí el pueblo me puso y el pueblo no tiene agua en muchos lugares. Y si no lo digo yo, ¿quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? Para ir sellando, yo creo que efectivamente esta es una ley que, lo he señalado en anteriores oportunidades, hay que tratar de ir mejorándola, sobre todo lo que dice en relación, por ejemplo, con las futuras constituciones de parcelas de agrado, que pueden desnaturalizar las características propias del terreno, etcétera. Pero el sentido originario, esta es una buena ley porque tiende a hacer algo que es lógico, democratizar las cosas. Por ejemplo, antes, y con esto sí que termino, antes no existía el derecho a voto, solo existía el derecho a voto censitario. Por lo tanto, los que tenían parcela, los que tenían tierra, los que tenían un capital, podían decidir en el bien común de todo el resto. Pero los que no tenían bien no podían participar. ¿Y qué pasaba? Esa gente tenía menos derechos que el resto. Lo mismo pasó con las mujeres. Cuando las mujeres no tenían derecho a voto y por lo tanto no podían participar en las decisiones, significaba que todos los hombres hacían el bien por el resto de la sociedad, de los hombres y de las mujeres, pero no era así. Y por eso que cuando se genera el derecho a voto de las mujeres, permitió que ingresaran derechos tan importantes como, por ejemplo, la administración de la sociedad conyugal, perdiera un poco de importancia. Con esto termino. Entonces no es malo un proyecto de ley que tiende a democratizar las decisiones de aquellos que pertenecen a la repartición de un bien común. Ese es el sentido originario de la norma, tiene que ser perfeccionada, pero yo creo que eso es por lo menos mi visión. Estimado, ya van a ser las 9:30. Todos tienen consultas. Si somos breves, porque tenemos 2 invitados más de la diputada Bello, entonces para que alcance a responder don Férico. 1 minuto por pregunta, diputada Bello, Castillo y la diputada Cordero. Diputada Bello. Muchas gracias, presidente. Sí, también la voy a hacer muy cortita para que puedan hablar los otros invitados que efectivamente están teniendo un problema con el abastecimiento. Es real, pasa todos los días en esta comisión que hay gente que no tiene agua. Yo creo que hay que partir de la base de que en Chile tenemos privatizado el agua, como más allá de ser un bien de uso público, y lo que tratamos de hacer en esta comisión es que ese derecho de propiedad no colisione con el derecho humano al agua. Es así de simple. Dato para la causa, 1/3 del mundo, de las personas que viven en este mundo, no tiene agua, mientras que hay una acaparación constante del recurso hídrico. Se da constantemente en el mundo de la privatización del agua. Quiero hacer no tengo ni una pregunta, solamente quiero conversar. Federico, muchas gracias por venir. No habíamos tenido tanto público en un proyecto de ley presentado en esta comisión. No habían estado nadie muy interesado. Entonces me siento bastante alegre de poder generar un debate. Tengo una diferencia con respecto a la comparación de organizaciones de usuarios de agua. Yo creo que no hay una organización de comunidad de agua que se pueda comparar con el APR. Más allá de que no tienen fines de lucro, puede haber generación de capital y en las APRs no hay. Y las APRs hoy día son quienes entregan un derecho humano básico que no entrega nadie más. No sé, yo creo que no sé si nos podríamos comparar, que ustedes sean los malos y ellos los buenos, o al revés. Solamente son distintas raíces, por así decirlo, pero creo que ninguna organización de comunidades de agua es comparable con las APRs por su bien social. Y ahí tengo una diferencia. Muy agradecida también de que hayas podido comentar respecto a la cuota de APRs, porque creo que todos han ido en el lado del voto censitario, y yo solamente hay que contarte que estos 2 proyectos se fusionaron. Uno es el voto censitario y otro es el de el escaño reservado para las APR. En ese sentido,
Creo que solo para hablar del proyecto del voto censitario, creo que ampliar la democracia en cualquier espacio es bueno. Como no tengo mayor intervención respecto de eso, como ampliar la democracia en todos los espacios posibles, creo que es bueno. Con respecto a las APRs, creo que hay una realidad respecto que se plantea muy fácilmente respecto de que las APRs pueden ir a reclamar su derecho al agua en las instancias estatales que hayan, cuando en esta comisión sabemos que no ha sido así, que hay un problema de burocracia, que hay un problema que además el Código de Agua ha legislado en torno al derecho humano básico al agua. O sea, ya hay legislación al respecto, pero así todo tenemos que venir a escuchar. Hoy día vamos a escuchar a La Palma, vamos a escuchar a La Victoria, que no tienen agua. Por ABC motivo. Entonces no es tan fácil como ir a detentar al Estado que se me consagre el agua, porque en la práctica no es así. Creo que, por último, además porque más allá de que ir a solicitar respecto a un recurso hídrico en la DGA, no todas las APR tienen plata para pagar un abogado. Bueno, no es tan fácil adquirir posibilidades de igual a igual frente al Estado en comunidades que además son personas mayoritariamente adultos mayores y personas de no recursos, como que quizás no tienen la posibilidad de formarse en otros lugares para poder pelear de igual a igual con el Estado, por así decirlo. Entonces, no es tan fácil como decir, no, que vayan a la DGA, porque lo hemos visto en esta comisión. Por último, creo que tener un espacio en los directorios para las APR, lo que nos va a generar solamente una perspectiva de derecho humano al agua. Es como, no veo un desmedro en lo que pueden hacer las juntas de vigilancia, no veo que pueda ser perjudicial para las juntas de vigilancia, solamente lo que va a tratar es que vamos a tener una perspectiva mucho más holística y además de poder prevenir conflictos. Eso, Federico, y muchas gracias. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos y a todas. Bueno, evidentemente vamos a tener contraposición respecto de lo que ha planteado acá la Sociedad Nacional de Agricultura, toda vez que tenemos una mirada diferente en relación a lo que significa el agua, el recurso hídrico y todo lo que acá se antecedió de mis colegas, compañeras y compañeros diputados, quienes conocemos, y yo creo que también ustedes conocen bastante bien la realidad del campo, de la falta de agua, de los esfuerzos que realiza el Estado, de las inversiones que también plantea el diputado en relación hacia sus propios socios y socias, grandes industrias, incluyendo subvencionados por la CNR, entonces bajo una misma ley que se da además de prórroga hace 2 años atrás. Creo que en ese sentido es importante también que se reafirme la posición que se tiene al respecto, y aquí siempre vamos a tener una disputa, evidentemente, porque estamos viendo el agua desde otras lógicas totalmente diferentes y van a ser antagonistas las posiciones. Entonces, bajo este proyecto viene en alguna medida a escuchar las comunidades a propósito de la importancia que tiene la participación de los pequeños y muy micropequeños. No estamos hablando de grandes tenedores del agua o grandes cuotas de agua. Habitualmente las personas de la agricultura familiar campesina no ostentan las diversas, o los mismos APR, como bien decía la diputada Bello, no ostentan grandes cuotas de agua. Entonces, evidentemente existe una disparidad a la hora de que se toman las decisiones para el territorio, en función de del recurso hídrico, o en este caso del agua, a la que vaya o a la orgánica que pertenezcan. Yo me quiero señalar a la idea matriz que planteaba aquí el boletín, al menos el que está en convocado nuestra comisión a ser discutido, y plantea que es el fortalecimiento de la democracia interna en las comunidades como un mecanismo de representatividad para los proveedores de APR, ya de agua potable rural. Y esto siempre ha tenido una connotación negativa de los grupos de poder en relación a cómo podemos distribuir el poder o la participación. ¿Ya? Si esa es la idea matriz de este proyecto de ley, si te lo llevas es una ley de cuota. Y las leyes de cuota siempre han sido problemáticos a la hora de poder dar a quienes hoy día se encuentran o quienes se encuentran en menores condiciones o en adversas condiciones de poder integrar
un espacio de toma de poder o al menos propiciar un nivel equitativo en esta redistribución o distribución del poder. Entonces, nos sucede con las leyes de cuota de participación de las mujeres, ha sucedido con leyes de cuota en diversas otras acciones de la política pública. Por lo tanto, yo creo que ese es el fondo de que hoy día se está discutiendo y que los otros argumentos que se ha planteado acá por parte de nuestros exponentes dice relación con, claro, con una conducta cultural, quizás incluso de personas que no se logran juntar por a veces motivo, no logran llegar a acuerdos quizás o tienen que llegar, y yo encuentro como muy accesorio el dato que entregaron, o sea, en un segundo llamado sí recién pueden y logran constituirse. Claro, es un poquito despectivo hacia quizás quienes vienen desde distancia o desde otros lugares un poco más alejados. Pero lo único que tenemos claro hoy día, presidente, es que los APR requieren, así como las comunidades agrícolas también requieren de tener mayor participación al interior de espacios donde se toman las grandes decisiones, donde hay muchos recursos públicos de por medio también, para poder garantizar desarrollo y políticas acordes, ¿no? Entonces, cuando vemos grandes empresarios del agua, grandes personas que tienen la industria versus personas que no pueden ni siquiera intervenir en relación a cómo van a distribuir o desarrollar diversas políticas o proyectos desde los espacios que ustedes representan, evidentemente estamos en una brecha de poder, y esa brecha de poder es la que viene a subsanar este proyecto que vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. Diputada Cordero. Yo a lo mejor voy a parecer dispersa. Soy hija de dos campesinos, un campesino español de La Rioja, que llegó como inmigrante después de pasar por Buenos Aires, y una campesina nacida cerca de Cochamó, en la desembocadura del río Petrohue. De modo que yo me crié en una casa donde el discurso de mis padres era que el agua era oro. Y mi papá nos explicó: el agua, el día que se va, porque algún día, María Luisa, se va a acabar. Y cuando se acabe el agua va a ser una tragedia mundial. Entonces, yo ahí me salto a la otra cosa que aprendí yo en Puerto Montt, que los ríos se dragan. ¿Saben ustedes que la tragedia de Chaitén fue por embancamiento de ceniza de la erupción de lo que todos creían que era un cerro y era un volcán? Porque eso es lo que pasó en Chaitén, era que el cerro Chaitén era un volcán. Y la ceniza embancó el río Chaitén y vino la tragedia de Chaitén, que significó que la gente se fuera a ir a Puerto Montt, la típica histeria latinoamericana. Se pierde la sobriedad. Entonces, ¿están dragando los ríos el Ministerio de Obras Públicas? Nunca más, porque era una parte del servicio militar del trabajo. Con la tragedia de la dictadura, parece que algo pasó ahí, que los militares no querían ayudar a los civiles y nunca más se presentaron a ayudar. Pues nosotros en Puerto Montt adorábamos a los militares porque nos evitaban los desbordes del río Maullín, del río Petrohue, todos los ríos que cruzaban nuestra región. Yo nunca más he vuelto a ver eso. Entonces yo los escucho a ustedes y yo digo, esta es la tragedia, la paradoja de la civilización. Los que reciben agua por la llave se duchan 10 minutos, yo me ducho 2 minutos. Y las presas más importantes. Lo otro lo soluciono con desodorante o con perfume francés. Entonces, esta civilización ha traído puras tragedias, porque la displicencia que la gente tiene para despilfarrar es algo impresionante. Mi mamá lavaba las papas, las cholgas cuando hacía curanto, todas las cosas las lavaba y las ponía en un tarro, que no era de plástico, era de madera todo esto. Y ese tarro servía para su huerta. Es agua que se junta. Dígame, ¿en qué parte de Chile se ahorra el agua? Cuéntenme, porque aquí estamos discutiendo las acciones. Pues yo pienso también con mi cabeza de descendiente español del norte, pragmática, bueno, y los tipos que tienen harta acción en agua son los exportadores de paltas, pues, y entra plata por las paltas, entonces tan malo no es tampoco. Porque si nos ponemos a hablar aquí de los pequeños usuarios del agua, preguntémonos qué hacen ellos por guardar agua. ¿Qué hacen ellos por guardar agua? ¿Hacen lo que hacía mi mamá, aprovechar el agua donde lavaba las papas y la acumulaba en un tiesto? No, pues. Uno ve cuando va a las poblaciones aledañas a Santiago cómo rompen los grifos y saltan en el agua y le importa un carajo que ese día a lo mejor no haber agua en las casas. Entonces, yo creo que hay que, también en este tema hay que poner más sentido común, más solidaridad y menos politización. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Antes de darle la palabra ella. Sí, diputado Moreno. Sí, gracias, presidente. No, yo quería volver la discusión un poco, yo creo que al cauce que es fundamental del tema. La disponibilidad de agua. Al final del día el problema que tenemos es un problema de disponibilidad de agua. Y para eso tenemos que ser eficientes en el uso del recurso del agua, que tiene distintas aristas. Una de ellas, por ejemplo, es la conducción, que vi que estaban criticando por ahí los casos de la CNR. Bueno, en muchos de esos casos, el hecho de cementar un canal, yo me acuerdo porque en agronomía te pasan un ramo que es agua y riego, donde tú tienes que calcular las pérdidas de agua en una conducción en 1 kilómetro de canal, de tierra. Y tú cuando llegan los resultados te das cuenta la cantidad de agua que se pierde en conducción, que tú necesitas desde el río a distintos lugares. Entonces, yo creo que hay que poner el foco ahí, porque decir que tienes un cupo reservado acá o no, por más que no te genere ningún efecto, no te va a aumentar la disponibilidad de agua. Entonces, a donde yo creo que tenemos que en verdad poner el foco es en las materias y en las políticas públicas que sí te pueden permitir aumentar la disponibilidad de agua, ya sea el reuso de agua domiciliaria, ya sea la inversión en conducción de agua, que por más que se quiera criticar que es una política de Estado aquí y allá, yo solo quiero recordar que el Estado obtiene los recursos de los privados, eso no los saca del aire, tampoco lo saca de Codelco. Codelco tiene una cantidad de deuda que supera con creces lo que aporta. La deuda del Estado y los intereses de la deuda no se alcanzan a pagar siquiera con lo que produce Codelco, entonces el Estado saca la plata de los privados. Y lo importante en esto es que esos recursos se usen para cosas que son beneficios para el bien común. Y una de esas cosas es la infraestructura de riego, que tiene que ver con encementación de canales, que tiene que ver con eficiencia del recurso hídrico dentro de la agricultura, que consume cerca del 60 o más del 60% del agua que se usa, ¿ya? Porque a pesar de que se pueda criticar la industria, acá el tema es que tenemos que hacer más eficiente la agricultura. Y dicho eso, me gustaría poder saber también de parte de don Federico, cómo funcionan en la práctica los distintos directorios, si pudiera profundizar un poco más de organizaciones de usuarios y en qué se distinguen, porque tengo entendido que acá el proyecto no distingue, por ejemplo, en organizaciones de usuarios de agua subterránea, organizaciones de usuarios de aguas superficiales, que son dos mundos absolutamente distintos. O sea, cuando en un lado tienen que prorratear el agua en las épocas de escasez, en las comunidades subterráneas, o las que se han logrado constituir, porque entiendo que tienen un jaleo para constituir una comunidad gigantesca, funcionan absolutamente distintos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto en esos distintos casos? Y si pudiera profundizar un poco más para que también pudiéramos entender cómo funcionan en la práctica estas organizaciones. Eso, presidente. Sí, es que en honor al tiempo tenemos dos invitados. Está la señora Isabel, que está vía Zoom. Si no les complica, secretario, ver la posibilidad de que la señora Isabel no, si no le complica, señora Isabel, que nos pueda acompañar para la próxima sesión. Es que está don Javier acá, presente, que también viene a exponer. Entonces, señora Isabel, no sé si le complica participar en la próxima sesión para poder tener más tiempo y poder exponer de mejor forma. Para que tenga más tiempo, en el fondo. Sí. En verdad me complica porque nosotros estamos con un problema crítico de los filtros y esta semana va a ser crucial en la implementación tal vez de Perfecto. una solución. Así es que si pudiera ser hoy Me día, parece bien. Hagamos una cosa. Sí, diputado Sepúlveda. Lo que pasa es que, por su intermedio, a propósito de lo que señaló el diputado Moreno, que no quede una sensación distinta, porque él hace una extensión de los recursos públicos como que vienen de lo privado. La inversión es pública, está claro, los embalses han sido construidos la gran mayoría por inversión pública y de épocas de antaño, ¿eh? Porque si no tendríamos que seguirle el peso del impuesto hacia atrás, digamos. Uno podría decir, bueno, y todas las empresas que se privatizaron en dictadura, esas fueron creadas por Corfo, en fin, fueron públicas, ahora son privadas. Es una historia muy larga, pero yo diría que consensuando en términos generales, lo que sí está claro es que la inversión pública, que está definida por los recursos públicos, es principalmente en embalse y obras de riego, y ahí sí hay una inversión pública, más allá de que esos recursos se puedan recaudar vía privada o lo que genere las empresas públicas del Estado. Perfecto.
Don Federico, no estamos con mucho tiempo, pero yo lo voy a avisar para alcanzar a responder y luego darle la palabra a los presentes. Federico. Vamos a tratar de ser sintéticos. Creo yo, lo más importante es algo que mencionaba por su intermedio, presidente, la diputada Castillo. Las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que toma la organización? La decisión que toma la organización no es entregarle agua a alguien que no tiene, no es aumentar las cuotas, nada. Es el agua disponible, la que está llegando por el canal, ¿cómo la vamos a entregar? Si viene toda, se entregará toda. Si viene menos, se entrega pro rata. Y para eso la infraestructura del canal hace esa repartición. Por lo tanto, creo yo que le estamos dando a la organización como un peso de que tomar una serie de decisiones, cuando las decisiones que toma son de administración interna. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque no vamos a resolver problema de que alguien diga, oiga, es que yo tengo muy poca agua, no me alcanza para mi parcela. Bueno, pero si tiene una acción y necesita 3, la organización no tiene cómo resolver eso. ¿Ya? Creo que es muy importante que veamos eso. Segundo, la inversión pública, efectivamente, desde el año 1930 en adelante más o menos, la protagoniza principalmente el Estado, pero previamente fueron los privados. La gran mayoría de los canales de Chile, y yo siempre digo esto, muchos de los canales tienen por nombre un apellido, porque fue un empresario el que los construyó. El canal Echeverría, el canal Waddington, el canal Sañarto, etcétera, tienen nombres de apellido porque hubo un señor que dijo, yo necesito agua, y el Estado le dijo, ok, haga un canal desde el río hasta su predio, y yo le puedo entregar el agua, pero usted hace el canal. Y ese canal trajo montones de beneficios para muchos. Entonces, la inversión en la historia ha sido primero de los privados y después estatal. Después, cuando el agua falta, aumentan los conflictos. Eso es verdad. Pero habría que ver que durante los 15 años, 13 años de sequía que tuvimos, se administró bastante razonablemente la escasez. Cuando no hay agua, suenan las balas y eso es efectivo. Pero tenemos un sistema que ha permitido pacificar el sistema y mantener, obviamente hay conflictos, pero en general no habían conflictos en todas las organizaciones de usuarios de agua. Habían en las más afectadas. Entonces yo creo que también hay que ponderar ese rol. Si no hubiera organización o la organización funciona mal, los conflictos son mucho, mucho mayores. Y por último, lo que decía el diputado Moreno. A ver, efectivamente el proyecto de ley no distingue entre distintos tipos de organizaciones de usuarios de agua. Una organización de usuarios de agua puede ir desde un canal de 200 litros por segundo que tiene 5 socios a una junta de vigilancia que administra un río completo. Por ejemplo, la junta de vigilancia del río Biobío va de cordillera a mar, tiene dentro suyo las hidroeléctricas, las sanitarias, los usuarios agrícolas, etcétera. Digamos, tenemos una gran dispersión de tipos de organizaciones de usuarios de agua y probablemente se dé que muchas organizaciones de usuarios de agua no tengan un APR asociado a ella, por ejemplo. Puede que haya un canal, pero el APR local toma las aguas del acuífero, agua subterránea, por lo tanto no tienen relación. Entonces, quizás habría que hacer un doble clic y revisar bien qué organizaciones son las que estamos pensando. Se está pensando en las juntas de vigilancia, se está pensando en las comunidades de agua subterránea, que se están recién formando. Tenemos algunas en Copiapó, tenemos algunas en Petorca, pero no hay muchas más. A ver, si no me equivoco, la última vez que conté habían 16 en el país. Por lo tanto, yo creo pero vuelvo al principio, lo importante es que entendamos qué tipo de decisiones son las que queremos que participe más gente, porque las decisiones de la organización son acotadas al reparto de las aguas, no a la entrega, no a la asignación, no necesariamente a la definición de cosas que puedan parecerse más a una política pública. Ahí quizás hemos tenido una deficiencia a nivel de Estado, digamos, de que hayan otros espacios donde se tomen otras decisiones o se lleven otras discusiones. Pero a mi juicio no es en la organización de usuarios de agua. Eso. Muchas gracias, Federico. Nos hubiera encantado tener más tiempo ahí para continuar, pero continuamos con la orden del día. Nos acompaña el dirigente del agua potable rural Las Palmas del Muelle, don Javier Ortegui. Don Javier tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera ver la posibilidad de otorgarle mi tiempo a la señora para que nosotros podamos estar después. Muy bien. Señora Isabel, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? Tiene la palabra, señora Isabel. Ya. Buenos días al presidente de la comisión,
y a todos los presentes. Bueno, agradecer la invitación y la posibilidad de exponer el día de hoy a la diputada Bello. Me presento, Isabel Acevedo es mi nombre, soy dirigente de la APR La Victoria Independencia, como ya dijeron. Este APR está ubicado en el límite de la comuna de Limache con la comuna de Concón, en la cuarta sección del río Aconcagua. Nuestra planta está instalada en el sector de Limache. Tenemos 558 arranques, abasteciendo alrededor de 4.000 personas. Dentro de ellas está un colegio en la comuna de Concón con una matrícula de alrededor de 400 niños, donde vienen niños de la ciudad propiamente tal de Concón acá, lo mismo la sala cuna y una avanzada de salud también de la comuna de Concón. Además de tener un porcentaje de usuarios informales importante y una lista de espera de alrededor de 300 personas. Hoy estamos sufriendo la peor crisis de la historia de nuestro APR, que se formó en el año 1991 y parte de esa infraestructura, data de esa fecha, como lo son o como lo eran nuestros filtros. Hace alrededor de 3 años que venimos manifestando nuestra preocupación por el estado de dichos filtros, los que tienen una vida útil de 20 años y estos tienen más de 30. Hace 8 años, con recursos nuestros, del comité, invertimos en cambiar el material filtrante y también los hemos reparado en muchas oportunidades. En el año 2022, cuando teníamos la asesoría de la DOH, que eran los asesores de SBAL, les expusimos la preocupación que teníamos por el estado de los filtros, pero nos dijeron que las inversiones de la DOH superaban los 50 millones que en ese momento necesitábamos para los filtros y que era muy lento el proceso, por lo tanto nos recomendaron que tratáramos de hacerlo a través de Subdere. Nos comunicamos con Subdere, con Gonzalo Lafuente, y a través de él y de la Municipalidad de Limache, en el año 2023, en octubre, se presentó un proyecto de reposición de filtros, los que serían de las mismas características de los que teníamos. En octubre, como ya les dije, del 23 se presentó dicho proyecto, al que le hicieron por parte de la DOH un par de observaciones. El día 21 de marzo del año 2024 nos invitan a una sesión en pleno del CORE, la sesión número 789, donde se aprueban 72 millones que salía en esa oportunidad la reposición de filtro. En esa oportunidad también estuvo el gobernador Rodrigo Mundaca, quien habló del rol y la importancia de los dirigentes y de la PR. Pasó junio, julio, agosto, octubre y nos decían que le habían hecho un par de observaciones a dicho proyecto. Terminó el año 2024 y nunca llegaron a ejecutarse ni los montos de dicho proyecto. En noviembre y diciembre enviamos correo e informamos oficial y extraoficialmente de la preocupación aumentada por los episodios de turbiedad que estábamos teniendo. No tuvimos ninguna respuesta de ninguna de las autoridades, mientras nos decían que el proyecto sería prioridad para el 2025. El día 4 de marzo pasado de este año enviamos nuevamente correo ya poniéndonos en el peor de los escenarios, y fue así como el jueves 6 de marzo los filtros terminaron de colapsar y parte del material filtrante subió a los estanques y pasó a la red. Ya habíamos puesto en conocimiento a todas las autoridades y a toda la gente de la situación. Al día siguiente se hizo una limpieza de los estanques y algunos sectores de la red, pero no teníamos ya nada más que hacer. Estábamos entregando agua fuera de norma con altos índices de hierro y de manganeso. Pensamos en la posibilidad de no abastecer con agua, no seguir abasteciendo con agua por el peligro que esto podía en la salud de los socios, pero los mismos socios nos pidieron tenerla al menos para el baño y para uso no doméstico. Obviamente que nosotros les mantuvimos informados de las condiciones en las que estaba el agua. El día sábado 8, los municipios nos aportan con agua en camiones aljibe y estanques en los sectores de Limache en distintos puntos, lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. El día viernes 14, en una reunión donde vinieron distintas autoridades que se realizó acá en nuestro APR, vinieron de Subdere, de la delegación del Marga Marga, de la municipalidad de Concón, y se ausentó en ese momento la municipalidad de Limache. Subdere nos explicó en esa oportunidad que no había sido el proyecto aprobado por no tener viabilidad técnica, cosa que jamás nosotros nos comunicaron, ni de manera formal ni de manera informal, para tratar de haber por lo menos subsanado esa situación. Lo que nos llama la atención es que el proyecto de reposición de algo idéntico a lo que ya había y de suma importancia para la calidad del agua de una comunidad de alrededor de 4.000 personas haya tenido tantas observaciones.
Además, sentimos que fuimos utilizados políticamente cuando nos invitan con bombos y platillos a esa sesión donde supuestamente se aprobaron los recursos que por lo demás nunca estuvieron. Lamentamos y sufrimos la burocracia en este tipo de proyectos tan esenciales para la subsistencia de los APR. Ahora estamos exigiendo una solución de filtros provisorios más económico y de más rápida instalación. Los camiones aljibe no están llegando a todos los sectores y gran parte de los adultos mayores que tenemos no están en condiciones de acarrear agua. Como dirigente, esto ha sido extenuante y nos ha generado un enorme estrés. No merecemos nosotros ni nuestra comunidad merece tampoco haber pasado por esta situación. Si las cosas se hubiesen hecho bien y hubiese habido voluntades por parte de todas las autoridades involucradas, esto no habría sucedido. Además de esto, no puedo dejar de mencionar que nos imponen una ley con muchas exigencias y que nos tiene el límite, y el Estado no nos ha dado la infraestructura mínima para el buen funcionamiento. Eso, a grandes rasgos, la situación que el día de hoy nosotros estamos viviendo como comunidad y como dirigentes. Gracias, señora Isabel. Bien. No sé, pero yo de lo que deduzco en las palabras de la señora Isabel, que lamentablemente el proyecto que iba en la Subdere no siguió avanzando porque no tenía factibilidad técnica. Yo tengo entendido que las delegaciones tienen recursos para fondo de emergencia, que el gobierno regional por parte del gobernador también tiene recursos de asignación directa, y sería bueno oficiar esas dos, la gobernación, la delegación, y por otro lado también, ¿por qué no declarar una emergencia sanitaria? Yo creo que el Ministerio de Salud debería ser parte en dicho caso. No pueden vacunar. ¿Lo puede interrumpir? Los recursos, el proyecto tiene que ser visado por la DOH, eso es un APR. Y por lo tanto el proyecto tiene que ser autorizado técnicamente por la DOH. Y creo que ahí, perdón, yo ahí para la dirigente, soy Alexis Sepúlveda, diputado del Maule. El 2023, a propósito de las inundaciones, en la ley de presupuesto 2024 colocamos una glosa. Yo presido la quinta subcomisión de presupuesto y que ve el presupuesto del MOP. Colocamos una glosa para que los proyectos de mejoramiento, ampliación y conservación de la APR no tengan que pasar por Mideso. Y por lo tanto ya superan la vara histórica que eran de los 80 millones de pesos que tenía en su momento la DOH. Pueden llegar a 200, 300 dependiendo del proyecto. ¿Por qué? Porque esos proyectos ya están rentabilizados socialmente. Y por lo tanto no tiene por qué sacarse de nuevo su rentabilidad si tú lo estás mejorando, conservando o reparando, digamos. Esa glosa fue la glosa 12 del año 2024, hoy día es la glosa 8 porque se mantienen en la ley de presupuesto. Por lo tanto, ustedes lo que deberían hacer, lo que deberían haber hecho es, no ustedes, sino las autoridades que estaban a cargo, haber ido directamente a la OH para el levantamiento de un proyecto. El 2024 ya estaba vigente esta glosa, no hubieran pasado ni por Mideso, y hoy día 2025 yo creo que deberían estar ejecutando ese proyecto. Yo creo que ese es el camino, ojo. Yo le voy a dar el teléfono Julio César Rodríguez para que lo denuncien. Diputada Bello. Se lo voy a mandar. Sí. Bien. Extendemos Sí, la... nos callaron a ti y a mí. ¿Puedo acotar algo? Ya. Yo le voy a mandar el Sí. teléfono Julio César. No. ¿Puedo hacer una acotación con respecto Un segundo, señor Isabel. Ahí sí. Primero que todo, agradecerle a la señora Isabel por estar en esta comisión. Era la semana anterior, y tuvimos que suspender por la marcha de los pescadores, pero primero que todo agradecerle porque ha sido difícil también para PR poder confiar en la institucionalidad. Y eso es algo que constantemente les está pasando a las organizaciones, con una serie de burocracias y finalmente también con promesas incumplidas. Efectivamente, lo que están haciendo los APR es postular a estos fondos, confiar, y muchas veces los recursos no llegan en tiempo y forma. Entonces, aquí el diputado nos está dando también una posibilidad. Sé que la delegación, oficiémosla de todas formas, está haciendo algunos esfuerzos, pero la idea de que pudiésemos estar acá es apurar esos tiempos, ponerle presión política. Creo que eso es importante porque aquí hemos hablado en el proyecto anterior, en este proyecto, o sea, en este momento y en todos, es que esta comisión ha tenido el espíritu, sobre todo, y la convicción, no importa de qué color político seamos, de que
el agua es un derecho humano, no le puede faltar a nadie. Yo creo que eso, estos 4 años, estos 3 años y algo, ha tenido esta tónica de consagrar el derecho humano al agua de forma no solo en papel, sino de forma explícita. Así que muchas gracias, señora Isabel, por el tiempo y vamos a estar desde esta comisión apoyándolas en todo lo que se necesite para que ustedes puedan tener agua. Gracias. Sí, por interno la señora Isabel, la doctora Cordero, si le puede compartir su contacto. Señora Isabel, ¿usted quería decir algo? ¿Agregar algo más? En este momento están viendo la posibilidad, como les dije, de los filtros provisorios que estarían dentro de 2 o 3 semanas, a fines de abril, para que ustedes sepan, solucionado de manera provisoria. Hasta que esperamos, supuestamente ya están aprobados definitivamente los filtros que serían la solución a largo plazo. Así que para que también tener, pero llevamos un mes no consumiendo, pero teniendo agua en la calidad que no corresponde, fuera de norma, y con un gran conflicto y una gran problemática para el sector. Señora Isabel, nosotros tiempo atrás habíamos oficiado, la diputada Bello, yo había solicitado también cómo era el funcionamiento en caso de emergencia, porque lamentablemente vemos aquí que la burocracia entardece y genera un impacto importante ahí en dicha comunidad. Diputada Bello, para finalizar. Para finalizar, bueno, como exponer aquí los temas siempre nos genera un trabajo colaborativo. La diputada Natalie Castillo me está sugiriendo, y voy a hacer uso de esa sugerencia, que es solicitarle a la Seremía de Salud emergencia sanitaria, cosa de que también se puedan disponer recursos para aquello, viendo todas las posibilidades que tenemos, si es que podemos desde esta comisión solicitar una emergencia sanitaria para la provincia de Marga Marga. Perfecto. Si eso había solicitado yo, sí lo podíamos agregar. Ya. Habiéndose... Senador Venegas. No, diputado, presidente, miren, quiero enviar, porque aquí está también Rufino, está la Fran, quiero enviar un saludo muy importante a una persona que terminó 25 años de labor como dirigente de una APR, me refiero a la señora Sara Gómez, de la APR de los Guzmanes, de Putaendo. Ella ha entregado parte importante de su vida, como muchos de los dirigentes, de las dirigentas que tienen que ver con el agua potable rural. Cuando digo que ha entregado literalmente su vida es porque literalmente le ha entregado su vida, en términos de costos personales, familiares, etcétera. Así que me gustaría que esta comisión, que es precisamente la Comisión de Recursos Hídricos, a través de esto le pudiéramos enviar un cariñoso saludo, decirle que cumplió por su gente, que no se enriqueció por la labor que realizó, todo lo contrario, sino que hasta incluso a veces se empobreció, porque es una verdadera luchadora y servidora pública. Así que desde lo más profundo de nuestro corazón, toda esta Comisión de Recursos Hídricos le envía un saludo cariñoso a Sara Gómez de los Guzmanes, Putaendo. Me parece muy bien, y ver la posibilidad, si a usted le parece bien, diputada Venegas, que venga a la próxima sesión y hacerle un reconocimiento aquí en la sala, entregarle una medalla. No, estamos... Ya, diputada Castillo, para finalizar. 30 segundos a propósito también que esta comisión pueda hacer llegar a su familia al exalcalde Rodrigo Sánchez de La Ligua, que falleció las últimas horas. Él se caracterizó mucho también por buscar formas y mecanismos de entregar y hacer valer el derecho humano al agua, principalmente desde la política comunal. Si la comisión lo tiene bien, hacerle llegar nuestras condolencias. Muchas gracias por el compañero Rodrigo. Muy bien. Habiéndose... Sí, don Javier, para la próxima sesión. Sí. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.